Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. No me dedico a contar historias. A veces pienso que nosotros, los que andamos en patrullas, deberíamos olvidar más de lo que recordamos. Pero hay cosas que se quedan, como si uno las hubiera firmado con sangre. Esta historia ocurrió hace más de 10 años, cuando yo todavía era segundo al mando en la unidad rural destacamentada cerca de Zacapala, en Puebla. Me llamo Rodrigo, aunque ese no es el detalle que importa. Lo que importa es lo que vimos en un tramo de carretera que nadie quería patrullar, especialmente de noche. La conocíamos como la Curva 43. Oficialmente, el nombre era por el kilómetro en el que estaba, pero en las charlas fuera de turno se decía que había otro motivo: la cifra de los cuerpos encontrados en ese lugar desde los años 90. La carretera era un tramo olvidado entre campos secos y cerros bajos, lleno de baches y curvas mal señalizadas. Al principio, los reportes eran siempre los mismos: accidentes por exceso de velocidad. Pero con los años empezaron a sumarse cosas que no cuadraban. Conductores que aseguraban haber visto a una mujer cruzar la carretera, otros que hablaban de luces que no pertenecían a ningún vehículo conocido. Y los accidentes, en vez de disminuir con los años, parecían repetirse con el mismo patrón, casi calcado. La noche que me tocó ir allá no fue una coincidencia. Una patrulla de nuestra unidad, la 236, no había reportado su posición en más de 4 horas. Lo último que escuchamos fue un breve contacto por radio, cortado por un zumbido raro, como cuando se fría un transformador. Salimos 3 patrullas, como protocolo. A mí me asignaron el centro de búsqueda. Íbamos por la carretera federal hasta llegar al cruce que conectaba con el tramo rural. Cuando entramos en la zona de la Curva 43, todo cambió. No había viento, pero los árboles a la orilla temblaban como si algo invisible los estuviera empujando. Mi compañero esa noche era el oficial Barrera. Tenía poco más de 1 año en el cuerpo, pero era de los buenos, serio y con iniciativa. Cuando bajamos de la unidad para inspeccionar el arcén, Barrera me preguntó si había escuchado algo. Le dije que no. Pero en el fondo, sí. Era como una vibración lejana, un zumbido constante que venía del monte, similar al de un panal, pero más grave. Encontramos la patrulla 236 a unos metros adelante, abandonada. Puertas abiertas. Luces traseras parpadeando. Como si hubieran salido de ella corriendo. Dentro, no había señales de lucha ni armas faltantes. Solo un olor extraño, mezcla de humedad, tierra y algo más, como cuando se quema pelo. Al fondo del camino, cerca de donde el monte se cerraba, vimos una figura. No parecía tener prisa. Caminaba despacio, con los brazos colgando, como si estuviera en trance. Barrera le apuntó con la linterna, pero la luz se desvió. No se apagó, simplemente no tocaba a la figura. Como si la evitara. Le grité que se detuviera. Nada. La figura siguió caminando hasta perderse en la maleza. Decidimos no seguirla de inmediato. Era más prudente esperar a las otras unidades. Pero apenas intentamos contactar por radio, nos dimos cuenta de que ya no teníamos señal. Ni radio, ni celular, ni siquiera el GPS de la patrulla. Volvimos a la unidad para esperar, pero en el camino nos dimos cuenta de que algo no andaba bien con la carretera. Había marcas de llantas en direcciones imposibles. Como si los vehículos hubieran girado en seco, casi como si hubieran sido arrastrados. Barrera murmuró algo que no entendí bien. Dijo que en el pueblo donde creció, los ancianos hablaban de líneas en la tierra que no debían cruzarse. Que eran cercos. Protecciones antiguas. Pero que cuando alguien los rompía, pasaban cosas. Me pareció una forma de sobrellevar el miedo. Pero entonces encontramos otra cosa. A unos metros del camino, alguien había colocado un círculo de piedras con velas gastadas, todas apagadas. Al centro, lo que parecía una figura humana hecha de ramas,
cuero y pelo trenzado. Era grotesca, pero hecha con cuidado. Y alrededor del muñeco, un polvo oscuro que no era ceniza. Parecía más bien tierra mezclada con algo que olía metálico. No tocamos nada. Solo tomamos fotos, aunque después, esas fotos no mostraron nada. Ni el círculo, ni el muñeco. Solo pasto seco y piedras comunes. Esa noche dormimos en la patrulla, porque movernos parecía una mala idea. Pero no pudimos descansar. A cada rato se escuchaban pasos afuera. A veces corrían, a veces se detenían justo detrás del vidrio. No vimos a nadie. Barrera decía que era una prueba, que a veces las cosas del monte no se presentan como amenazas directas, sino como avisos. Que si uno no los entiende, se lleva algo peor. Al amanecer, las otras patrullas nos encontraron. Dijeron que nos habían estado buscando toda la noche. Que nuestro último reporte lo situaba mucho más adelante. Cuando vieron la patrulla 236, nos dijeron que había sido retirada del servicio hacía 2 años, después de un accidente donde murieron 2 oficiales. Que esa unidad estaba en el corralón. La revisamos juntos. El número de serie estaba raspado. No tenía placas. Era idéntica, pero no era la oficial. Solo un cascarón. Y dentro de ella, en el asiento trasero, había una libreta. Escrita a mano, en una caligrafía irregular, como si alguien temblara al escribir. Eran fechas, nombres de lugares y frases sueltas. La última página solo decía: ya no son personas. No sienten. No duermen. Solo esperan. La libreta se convirtió en nuestro único indicio de que lo que habíamos vivido no era un simple desliz mental por el cansancio. La llevamos a la comandancia para que la revisaran, pero antes de entregarla, la hojeé varias veces con calma. Los nombres y fechas no parecían seguir un orden. Algunos correspondían a pueblos cercanos: Huehuetlán, Santa Inés Ahuatempan, San Miguel Tulancingo. Otros eran simplemente cruces de caminos. A un lado de varias fechas había pequeñas frases, sin explicación: vino con la luna negra, no traía sombra, volteó y ya no era él. El comandante Cruz, que tenía casi 30 años en la corporación, nos dijo que la unidad 236 había sido dada de baja después de un accidente justo en ese tramo de carretera. No era ningún secreto. Lo raro fue que el expediente había sido sellado y retirado del archivo, por órdenes de alguien fuera del municipio. Algo que no pasaba con ningún otro caso común. Pedimos revisar las cámaras de vigilancia cercanas, pero nos dijeron que el tramo de la curva 43 nunca tuvo monitoreo oficial. Lo más cercano eran unas cámaras en una gasolinera a 15 kilómetros, pero no mostraban más que tránsito normal. Ni la patrulla 236, ni luces extrañas, ni la presencia de nosotros esa noche. Como si el tramo no hubiera existido durante esas horas. Barrera empezó a ponerse nervioso. Decía que debíamos volver. Que no se puede encontrar algo así y luego fingir que no pasó. Lo convencí de esperar unos días. Mientras tanto, empecé a rastrear los nombres que aparecían en la libreta. Uno me llamó la atención: un tal Justino Salmerón. A su lado, escrito en letra más pequeña, decía último testigo, agosto del 1998. Justino había sido policía en un pueblo casi fantasma, al norte de donde ocurrió lo nuestro. Lo localicé gracias a un contacto de la estatal. Me dijeron que vivía recluido en un rancho abandonado, cerca del río Mixteco, y que ya no hablaba con nadie. Fui a buscarlo solo. No le dije nada a Barrera. La verdad, no estaba seguro de que fuera buena idea. Lo encontré en una construcción semiderruida, con techo de lámina y muros de adobe desmoronados. Me recibió con recelo, apuntando una escopeta oxidada, pero cuando le mostré la libreta, bajó el arma sin decir una palabra. Lo poco que me contó fue a trozos. No hacía contacto visual. Me dijo que todo empezó igual: una llamada de rutina, una patrulla que desapareció, luces en el monte. Luego, dijo que uno de sus compañeros volvió, pero no era el mismo. Hablaba diferente.
Se movía como si los huesos le dolieran, aunque no tenía heridas. El otro nunca apareció. Después, cosas comenzaron a pasarle a Justino. Animales muertos fuera de su casa, marcas en las paredes, sueños en los que no podía despertar. Hasta que renunció y se escondió. Dijo que esa carretera no era solo un camino. ¿Era un canal? Que la gente creía que las montañas separaban pueblos, pero también separaban otras cosas. Volví con más dudas que respuestas. Barrera, por su parte, había estado investigando por su cuenta. Se había metido a foros antiguos de internet donde hablaban de los pasos de humo, una especie de camino ceremonial antiguo que cruzaba por varios estados. Algunos aseguraban que los pueblos antiguos hacían ofrendas cada tanto para evitar que algo se desbordara. La curva 43, al parecer, coincidía con uno de esos pasos. Cuando le conté lo de Justino, Barrera dijo que debíamos regresar de inmediato. Que había algo que no habíamos visto, algo que debíamos entender antes de que se repitiera. Me negué. Pensé que era suficiente con lo que ya habíamos vivido. Pero él no me escuchó. Se fue solo, una noche en que yo estaba de turno en otro sector. Tomó una patrulla vieja, sin autorización, y no avisó a nadie. Cuando lo notamos, ya llevaba más de 4 horas sin contacto. Salimos en su búsqueda, y al llegar a la curva 43, todo estaba igual de silencioso que aquella vez. La patrulla estaba ahí, encendida. Puertas abiertas. Igual que la 236. Barrera no estaba. Lo buscamos por toda la zona. A pie, en vehículo, incluso con un dron prestado de la fiscalía. Nada. La única pista fue un cuaderno dentro de la patrulla, diferente al anterior. Era nuevo. Solo tenía 2 páginas escritas. La primera decía: no quieren ser vistos, pero sí recordados. La segunda era una especie de mapa, hecho a mano, marcando con una cruz un punto más allá del monte, como a unos 3 kilómetros tierra adentro, en una zona donde no hay caminos ni viviendas. Organizamos una batida para el día siguiente. Yo me ofrecí como voluntario para ir al frente. Lo que encontramos allá adentro no era una casa, ni una cabaña. Era un claro, un terreno circular delimitado con piedras y marcas talladas en el suelo. En el centro, una estructura hecha de troncos y ramas entrelazadas, como un altar, con velas consumidas, frascos con tierra y objetos personales, relojes, fotografías, zapatos. Entre ellos, el gafete de Barrera. No había rastro de él, pero sobre el altar, colgando de una rama, estaba su radio, todavía encendido. Al activarlo, solo emitía un zumbido grave, constante. Igual al que escuchamos aquella noche. Los peritos llegaron horas después. Dijeron que no había indicios de actividad reciente. Que las huellas eran antiguas. Que la tierra parecía removida hace años. Como si ese lugar hubiera estado así desde mucho antes de que llegáramos. Intentaron dar por cerrado el caso como desaparición voluntaria. Pero yo sé que no fue así. Barrera no huía de nada. Al contrario, buscaba entenderlo. Desde entonces, nadie más patrulla la curva 43. Se cerró el tramo con la excusa de mantenimiento prolongado. Pero los vecinos saben que no es por eso. Nadie se acerca, ni de día. Dicen que desde hace unos meses se escuchan cánticos al amanecer, como si alguien rezara en un idioma olvidado. Lo que pasó con Barrera me dejó marcado. A veces sueño con él parado al borde de la carretera, mirándome sin expresión. No dice nada. Solo apunta hacia el monte. Como si aún hubiera algo que no terminamos de ver. No volví a patrullar esa zona. Lo solicité por escrito y no me lo negaron. Supongo que vieron en mi rostro que no estaba fingiendo, que lo que dije era real o, al menos, suficiente para evitar exponerme más. Pero no todo terminó ahí. 2 semanas después de encontrar aquel altar, recibí un paquete sin remitente. Estaba envuelto en papel craft, sin marcas. Dentro venía una grabadora portátil, como las que usábamos hace décadas para levantar declaraciones. Vieja, sucia. Al encenderla,
Empezó a reproducirse una grabación. La voz era de Barrera. No hablaba con claridad. Sus palabras estaban entrecortadas, a veces jadeaba, otras parecía susurrar como si no quisiera ser escuchado. Pero había fragmentos comprensibles. Dijo que los había visto. Que no eran personas, ni sombras. Que no caminaban, se deslizaban. Que no hablaban, pero se entendían. Que había oído su cántico, como él lo llamaba, un murmullo grave y repetitivo que no salía de bocas humanas. Aseguraba que ese altar no era una ofrenda, sino una advertencia. Que lo habían hecho generaciones atrás para evitar que algo saliera, pero que ahora estaba roto. Que alguien lo había cruzado sin saber lo que hacía. Mencionó nombres. Algunos conocidos del pueblo, otros desconocidos para mí. Dijo que había símbolos escondidos en las piedras del altar, y que esos mismos símbolos estaban en documentos antiguos de las oficinas del municipio. Eso me hizo levantar la ceja. ¿Cómo podía saber eso? Decidí comprobarlo. Fui al archivo municipal con la excusa de buscar información sobre caminos antiguos. En uno de los libros de registros de tierras, encontré un mapa viejo, casi destruido por la humedad. Ahí estaba marcada la curva 43, pero no como una simple vía. Tenía un símbolo dibujado sobre ella. Algo similar al patrón que habíamos visto en el altar. Seguí indagando. Encontré otro documento, un acta de 1951, donde se mencionaba una comisión de vigilancia formada por campesinos, autoridades religiosas y 2 miembros de la policía rural. El documento hablaba de recorridos nocturnos para vigilar el paso del eco oscuro. Así, literalmente. No era una metáfora. Decía que cada ciclo lunar debían asegurarse de que las marcas estuvieran intactas y que las cruces de palma no hubieran sido retiradas. Pregunté por esas personas. Me dijeron que ya todos habían muerto. Pero uno de los nombres, el del policía rural, me sonaba familiar. Era el abuelo de un excompañero. Lo llamé. Me dijo que su abuelo tenía un cuaderno con cosas raras, que lo había encontrado entre sus cosas después de su muerte. Me lo prestó. Era un diario, más bien. Lleno de anotaciones sobre caminatas por la sierra, observaciones de luces lejanas, gente con los ojos en blanco caminando entre los maizales. Dibujos de símbolos que coincidían con los del altar. Y una frase repetida cada cierto número de páginas: no cruzar el límite cuando calla el monte. Eso me recordó la primera noche en la curva 43. Ese silencio denso, pesado, como si la tierra contuviera la respiración. Entendí que Barrera tenía razón. Que había algo que los antiguos sabían y que nosotros habíamos olvidado. Que el retén de la curva no era solo un punto peligroso por los accidentes, sino una especie de frontera invisible que ya no estaba siendo cuidada. Durante semanas soñé con los símbolos. Soñaba que los veía grabados en mi brazo, en los vidrios empañados del retrovisor de la patrulla, en los muros de la comandancia. Una vez, en plena madrugada, desperté con la sensación de que había alguien más en la habitación. No vi nada. Pero al revisar el piso, encontré huellas pequeñas, como si alguien hubiera caminado descalzo por el polvo. Decidí irme. Solicité traslado y lo autorizaron. Me asignaron a una zona costera, tranquila. Patrullas rutinarias, poco movimiento. Nada de lo que vivía ya se repitió. Pero de vez en cuando el cielo se pone gris antes de llover, siento el mismo zumbido que escuchamos aquella noche. Grave, lejano, como si viniera desde el fondo de la tierra. A veces creo que el monte no olvida. Que una vez que cruzas esa línea, aunque no lo notes, algo se te queda adherido. Años después, cuando Barrera ya era considerado oficialmente desaparecido, me llamaron de la central. Dijeron que una familia que pasaba por la zona encontró una mochila vieja en la base de un árbol, cerca de la curva cerrada. Dentro estaba un cuaderno nuevo, sin nombre, con las primeras páginas escritas. La letra era suya. Solo decía cosas sueltas, pero una frase se repetía cada 2 páginas: no soy yo, pero sigo viendo. La libreta fue entregada como evidencia,
pero yo pedí permiso para quedarme con una copia. No porque creyera que me serviría como prueba, sino como recordatorio de que hay lugares donde las reglas cambian, donde el tiempo se dobla, no porque se rompa, sino porque algo lo arrastra. Desde entonces, cuando escucho historias de desapariciones sin rastro, de apariciones en caminos rurales, de gente que vuelve sin ser la misma, no las descarto. No las explico. Solo escucho y guardo silencio. Como hacía Barrera cuando el monte hablaba. No fui el primero en ver algo dentro de esa casa, ni el único en negarlo después. Pero sí fui quien terminó escribiendo el informe final, y a veces pienso que eso fue una manera de dejar constancia de que pasó, aunque nadie quiera admitirlo. En ese tiempo, yo estaba adscrito al sector norte de la ciudad de Veracruz. Patrullábamos una zona antigua, con calles de concreto desgastado, árboles de raíces levantadas y casas de techos altos construidas antes del 80. Mi compañero de turno era el oficial Ramírez, un tipo reservado, metódico y con el tipo de paciencia que solo se gana patrullando durante años sin que nada cambie. La casa del número 109 de la calle Monteverde tenía fama, pero no en el sentido escandaloso. Más bien era de esos lugares que se comentan con voz baja, como si decir demasiado fuera a provocar algo. Tenía más de 50 años deshabitada, según los registros municipales. De hecho, el último propietario oficial había fallecido en el 72, sin herederos. El predio estaba en un limbo legal, ni confiscado, ni demolido. Nuestra primera intervención ahí fue rutinaria. Llamada anónima. Una vecina escuchó ruidos dentro de la propiedad, golpes, pasos, algo arrastrándose. Pensó que se habían metido indigentes o algún grupo de jóvenes grafiteros. Fuimos a revisar sin mucha expectativa. La reja estaba cerrada con una cadena oxidada, pero no con candado. Bastó moverla para que se abriera como si hubiera estado esperando. Ramírez entró primero. Yo iba detrás. El pasto alto nos llegaba a las rodillas. El interior olía a humedad y polvo viejo, pero también a otra cosa más leve, como hierbas secas. El aire dentro se sentía espeso, inmóvil, como si no hubiera pasado el tiempo desde la última vez que alguien respiró ahí. Subimos al segundo piso porque fue desde donde dijeron haber escuchado los ruidos. No encontramos a nadie. Pero había marcas en el suelo cubierto de polvo. Huellas pequeñas, como de pies descalzos. No llevaban a ningún lado. Solo iban en círculos. Como si alguien hubiera estado caminando sobre su propio paso. Ramírez sugirió que nos largáramos. No lo dijo con esas palabras, pero lo entendí. Y yo también sentí la incomodidad clavarse en la nuca. No era miedo, era una sensación de estar rompiendo algo. Como si invadir esa casa activara una atención que antes dormía. Reportamos la inspección como negativa. No encontramos intrusos, no vimos daños ni señales de ocupación reciente. El reporte se archivó. Pero la semana siguiente volvió a sonar la radio. Otra vez ruidos en el 109. Esta vez fue otro turno. 2 oficiales distintos. No dijeron mucho, solo que no habían querido entrar del todo porque alguien o algo los había observado desde la ventana del segundo piso. Pensaron que eran reflejos, pero los ojos no brillan con luz de luna. Eso lo dijeron bajito, entre ellos, creyendo que nadie más los escuchaba. La tercera llamada la recibimos Ramírez y yo un viernes cerca de medianoche. Esta vez no era por ruidos. Un joven que pasaba frente al predio dijo haber visto a una mujer parada en el balcón. Blanca, inmóvil. Pensó que era una escultura hasta que se movió de golpe, como si se hubiera asomado de espaldas. Luego desapareció. Ramírez no quería ir. Me lo dijo directo. Me pidió que dijera por radio que ya habíamos revisado. Pero no podía hacer eso. Estábamos a 5 cuadras. No sería creíble. Llegamos en silencio. Esta vez, no hubo viento. Las ramas del árbol grande frente a la casa estaban quietas, como en fotografía. Al subir al porche, noté que la puerta principal no estaba cerrada del todo.
Se movía apenas, como si alguien la hubiera empujado suavemente. Entramos con las linternas encendidas, pero el polvo en suspensión no dejaba ver bien. Subimos las escaleras despacio. El crujido de la madera era tan agudo que dolía en los oídos. Al llegar al pasillo del segundo piso, Ramírez se detuvo. Me dijo que olía a incienso. Yo también lo percibí, aunque muy tenue. Como si alguien lo hubiera quemado hace horas. Seguimos hasta la última habitación, la del fondo, que daba al balcón donde la habían visto. La puerta estaba cerrada. Ramírez la empujó con la mano. Al abrirla, lo primero que notamos fue que la habitación estaba limpia. Sin polvo. Sin telarañas. El piso, incluso, parecía recién trapeado. En una esquina había un jarrón de barro con flores marchitas. En el centro, una silla de madera con respaldo alto. Y encima de la silla, una muñeca antigua. De esas con cabeza de porcelana agrietada y vestido de encaje. Ramírez murmuró que eso no estaba la vez anterior. Se agachó a revisar la muñeca sin tocarla. Dijo que tenía un nombre escrito en el pecho con tinta negra, Emiliana. Fue entonces que escuchamos los pasos. Claros, en el piso de abajo. No eran lentos ni apresurados. Caminaban como si alguien más viviera allí y hubiera llegado sin apuro. Apagamos las linternas. Ramírez sacó el arma. Bajamos en silencio, pero no encontramos a nadie. La puerta seguía entreabierta. No había señales de entrada forzada. Pero lo que sí vimos fueron dos platos sobre la mesa del comedor. Uno de ellos con arroz seco, el otro con frijoles. Comida vieja, pero colocada con cuidado. Como si alguien los hubiera dejado allí no hacía mucho. Registramos la casa entera una vez más. Nada. Todo vacío. Al salir, Ramírez me dijo que no volvería a poner un pie ahí. Pensé que exageraba, pero entendí el punto. Había algo que no estaba bien con ese lugar. Algo que no tenía que ver con invasiones o robos. La casa no quería que entráramos. Dejamos el reporte más escueto que pudimos. No mencionamos la muñeca. Tampoco los platos. Solo que la casa seguía deshabitada y no se encontraron anomalías. La cuarta vez ya no fue una llamada. Fue un hallazgo. Un hombre mayor, con evidente desorientación, fue encontrado caminando a medianoche cerca del río. Decía cosas sin sentido. Lo llevamos a la delegación para ver si podíamos identificarlo. En su ropa no tenía documentos, solo un pañuelo bordado con las iniciales MV y una foto vieja, doblada, en la que salía una niña pequeña con un vestido antiguo. Detrás de la foto había una palabra escrita a lápiz, Emiliana. El comandante pidió revisar el archivo del 109. Años atrás, en 1968, una familia entera desapareció ahí. Padre, madre, una hija de 6 años. El caso fue cerrado como abandono voluntario. El padre, de nombre Martín Vázquez, era maestro jubilado. El nombre del pañuelo. El hombre no hablaba, pero cuando le enseñamos la muñeca que habíamos recogido en la segunda inspección, porque alguien la dejó luego en la reja de la comandancia, el hombre la abrazó y lloró sin emitir sonido. No volvimos a entrar al 109, pero las llamadas no pararon. ¿Esa casa está ahí? En la calle Monteverde. Nadie la quiere comprar. Nadie se atreve a entrar. Pero a veces, cuando uno pasa por la acera contraria, jura ver una silueta en el balcón. No se mueve. No dice nada. Solo mira. Después de esa noche, lo del número 109 dejó de ser un simple tema de patrulla. Empezó a meterse en las conversaciones fuera de servicio, en las pausas para el café, en las miradas que evitaban cruzarse cuando la radio mencionaba Monteverde. Nadie quería decirlo directamente, pero era claro que algo estaba pasando allí. Yo traté de no pensar más en el asunto. Hice lo que solemos hacer, archivar en la cabeza, como se archivan carpetas en los estantes. Pero una madrugada de esas largas en la comandancia, mientras cubría un turno extra, revisé por curiosidad la bitácora de incidentes.
Solo en el último mes había 8 reportes de sonidos extraños en el 109. Todos distintos, pero con un patrón. Gente que aseguraba oír pasos, voces apagadas, incluso un hombre que dijo ver una lámpara encendida en el interior durante horas, sin que nadie saliera o entrara. Empecé a pensar que, tal vez, alguien estaba utilizando la casa. No por necesidad, sino por algún tipo de ritual. No era algo común en la zona, pero no sería la primera vez que se usa una propiedad abandonada con fines extraños. Se lo comenté a Ramírez. Me dijo que ya no quería saber nada del asunto. Estaba más delgado, hablaba poco, y se frotaba las manos todo el tiempo como si no lograra quitarse algo de encima. Me confesó que desde la última visita a la casa, escuchaba pasos en su departamento por las noches, incluso cuando estaba solo. Decía que la muñeca se le aparecía en sueños, siempre sentada en la silla, mirándolo. Nunca hablaba. Solo lo miraba. Lo convencí de ir al médico. Pensé que quizá era estrés acumulado. Pero los exámenes no mostraron nada. Ni presión alterada, ni pérdida de sueño clínicamente relevante. Solo una frase que le dijo el médico, según me contó, a veces la mente recuerda lo que uno no quiere que se quede. A mí tampoco me había ido bien. Una madrugada pasé por Monteverde solo, en una patrulla prestada. No era mi sector, pero había tenido que cubrir una vuelta de rutina cerca. El 109 seguía igual. Oscuro, en silencio. Pero cuando frené unos segundos frente al portón, vi que la puerta de entrada estaba abierta otra vez. No mucho, apenas unos centímetros. No entré. No tenía justificación, y no quería meterme en lo que no debía. Pero mientras observaba, una sombra cruzó lentamente frente al ventanal del segundo piso. No me asusté. No en ese momento. Me quedé en el vehículo, sin moverme. Pero cuando miré el reloj del tablero, marcaba las 2:17. Exactamente la misma hora en la que, según 3 reportes anteriores, alguien había afirmado escuchar los pasos dentro de la casa. No sé por qué ese detalle me inquietó más que la sombra misma. A la mañana siguiente, fui a hablar con doña Luisa, una vecina del 111 que siempre barría la acera a primera hora. Le pregunté si recordaba algo de los antiguos dueños de la casa. Me dijo que cuando ella llegó al barrio, en los años 80, la casa ya estaba cerrada. Pero que su madre, en paz descanse, decía que ahí vivía una familia muy reservada. Que casi nunca se les veía. Solo a la niña, que jugaba en el balcón con una muñeca parecida a la que encontramos. Le pregunté si recordaba qué pasó con ellos. Solo dijo que una noche, después de una tormenta fuerte, la casa quedó en silencio. Nadie volvió a salir. Pasaron días, semanas. Un vecino entró a buscar, pero la casa estaba vacía. No había muebles, ni rastros de vida. Todo parecía recién limpiado. Como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Eso fue en 1968. Nadie reclamó nada. Nadie investigó. Volví a revisar la foto que encontramos con el anciano junto al pañuelo bordado. Escaneé la imagen y la agrandé. En el fondo se veía una habitación con una silla. Y detrás de la niña, una figura apenas visible, como si alguien estuviera a punto de entrar en la toma, pero se hubiera detenido a mitad de camino. No tenía rostro. Solo una silueta borrosa, negra, sin forma definida. Esa misma noche, Ramírez me llamó. No hablaba con claridad. Decía que ya no dormía. Que la muñeca no solo se le aparecía en sueños, sino también al despertar. Que una vez, al abrir los ojos en su cama, la vio sentada en la silla frente a su escritorio. Parpadeó, y ya no estaba. Le sugerí que se fuera unos días, que descansara. Me dijo que ya no tenía dónde ir. Que lo había intentado, pero que sentía que lo seguían, incluso fuera de la ciudad. Al día siguiente no se presentó al turno. Lo buscaron en su departamento, pero no contestó. Tuvieron que forzar la cerradura. Lo encontraron sentado en la silla de su escritorio, con los ojos abiertos, pero sin moverse. Respiraba, pero no respondía.
Estaba en estado catatónico. En el suelo, frente a él, estaba la muñeca. No había cómo explicar su presencia. Nadie la había visto salir de la comandancia desde que se guardó como evidencia. Pero ahí estaba. Con el nombre Emiliana aún visible en el pecho. Ramírez fue internado. Nunca recuperó el habla. Lo trasladaron a un hospital psiquiátrico en Jalapa. Aún vive, según sé, pero no reacciona a estímulos externos. Solo mira al frente, con una expresión fija, como si viera algo que los demás no podemos. Intentaron cerrar el caso. Pero yo ya estaba demasiado metido. Tomé unos días libres y empecé a buscar más información en los registros viejos. Encontré una noticia olvidada en un archivo de periódico local: maestro y familia desaparecen de su domicilio en extrañas circunstancias. Vecinos aseguran haber visto figuras dentro del domicilio días después del suceso. La nota estaba fechada en septiembre del 1968. Un mes antes del cierre oficial del caso. Al reverso del recorte, alguien había escrito a mano: la niña fue la última en quedarse. No quiso irse. Dijo que su amiga no la dejaría salir. A veces pienso que todo esto fue consecuencia de haber insistido. Que debimos dejar la casa en paz, como lo habían hecho otros antes. Pero cuando veo la muñeca, porque sí, aún la conservo, no sé por qué, siento que todo esto aún no ha terminado. Han pasado casi 2 años desde la última vez que patrullé Monteverde. Pero sigo recordando cada detalle de esa calle. Cada grieta en la acera, cada ventana apagada, cada ruido detrás de las puertas cerradas. La casa del 109 sigue en pie. Nadie la ha tocado. Ni los de desarrollo urbano, ni servicios generales, ni los nuevos elementos que rotan por el sector. Se volvió un punto ciego. Está en el mapa, pero nadie lo menciona. Como si todos hubiéramos aceptado tácitamente que ese lugar ya no pertenece del todo a esta ciudad. Yo pedí el traslado poco después de lo de Ramírez. No por miedo, eso me gusta pensar, sino porque necesitaba distancia. Pero la distancia no ha servido. A veces me despierto en la madrugada, con la sensación de que alguien me observa desde la esquina del cuarto. Enciendo la lámpara, no hay nadie. Pero el aire se siente espeso. Como si algo acabara de irse. Llevo un cuaderno donde anoto los sueños. Lo empecé por recomendación de un terapeuta que vi durante unos meses. Pensé que me ayudaría a descartar lo irracional. Pero al releer lo que he escrito, lo que encuentro es una coherencia escalofriante. Muchas de las imágenes se repiten: la silla, la lámpara de mesa, la sombra en el pasillo, la niña en el balcón. En uno de los sueños más recientes, la muñeca estaba sentada en el asiento trasero de la patrulla, justo detrás de mí, con el cinturón abrochado. No hablaba. Solo se balanceaba ligeramente cada vez que giraba en las curvas. Me desperté sudando, con el eco del radio policial repitiendo mi nombre. No le conté a nadie. Aún así, no he dejado de investigar. Conseguí una copia de la escritura de la casa. Registrada por última vez en 1957 a nombre de un profesor de historia retirado, Elías Carrillo. Según el archivo, vivía con su esposa, una mujer francesa de nombre Matilde, y su hija Emiliana, nacida en 1961. Sin embargo, no hay constancia de la salida del país, ni actas de defunción, ni trámites de venta posteriores. Como si hubieran sido borrados del sistema justo después de desaparecer. Encontré también una antigua alumna del profesor Carrillo. La contacté por redes, aunque dudé si era correcto. Me contestó, y aceptó hablar conmigo por teléfono. Su voz temblaba, y cada respuesta tardaba más de lo normal. Me dijo que el profesor era reservado, pero amable. Que a veces hablaba de las memorias que no quieren irse, y que creía firmemente que ciertos objetos podían retener emociones, incluso presencia. Le pregunté si recordaba algo de la hija. Solo dijo una frase que no olvidaré: esa niña no jugaba sola. Pero nadie más veía a su amiga. Colgué sin saber qué pensar. Esa noche, revisé de nuevo la muñeca. La tenía guardada en una caja metálica,
envuelta en bolsas negras, dentro de un closet que rara vez abro. Me costó decidirme, pero sentí que debía verla una vez más. La saqué con cuidado. Todo en ella seguía igual, salvo por una cosa, el nombre bordado en el pecho ahora tenía otra letra al final. Donde antes decía Emiliana, ahora se leía claramente Emilianal. Pensé que podía haberlo recordado mal, pero volví a revisar las fotos que le tomé en la comandancia el día que la encontramos. Ahí está claro, terminaba en A, sin esa L al final. Algo la había cambiado. O alguien. La devolví a la caja con guantes y cerré con candado. El incidente final ocurrió hace poco, durante una tormenta. Me había quedado sin luz en el apartamento, y la batería de mi celular estaba baja. Me senté a esperar que pasara la lluvia, con una vela encendida en la mesa. Entonces tocaron la puerta. No era fuerte, ni urgente. Era un golpeteo leve, irregular. Como el que haría una mano pequeña. Me acerqué con la linterna. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero al volver hacia la sala, la vela se había apagado. Y en el piso, justo frente al sillón, estaba la muñeca. Empapada, con el cabello chorreando y la ropa manchada de tierra. Como si hubiera regresado sola desde muy lejos. Esa noche dormí en el coche. Al amanecer, regresé a buscarla. Pero ya no estaba. La casa del 109 sigue ahí. Cerrada. Con las persianas bajas, como siempre. Pero desde hace algunas semanas, varios vecinos han reportado verla con la luz encendida en las madrugadas. Y algunos aseguran haber escuchado pasos en el segundo piso. O risas infantiles. Yo ya no patrullo. Trabajo ahora en archivo, en otra delegación. Nadie pregunta por qué. Nadie menciona la casa. Pero todos sabemos. Porque hay sitios que no se abandonan. Sitios que conservan lo que otros olvidan. Y una vez que los miras de frente, no te devuelven la mirada. Te la quitan. Durante casi 20 años he patrullado la región de la sierra, donde los caminos de tierra serpentean entre montes densos y comunidades pequeñas que apenas aparecen en los mapas. Siempre pensé que conocía el ritmo de este lugar, sus silencios, su gente reservada, sus días largos de espera y los incidentes esporádicos. Pero lo que pasó en aquel cerro, hace ya más de 10 años, no se parece a nada que haya vivido. Aquel día empezó como cualquier otro. Era martes, cerca del mediodía. La frecuencia estaba tranquila, lo habitual en esa época del año. A mí me tocaba hacer ronda con un compañero nuevo, Ernesto. Tenía poco más de 6 meses en el cuerpo, todavía con ese aire de ciudad en la forma de hablar. Le gustaba hacer muchas preguntas y tomar notas de todo, como si aún estuviera en la academia. Nos encontrábamos en la base de la comandancia de San Pedro Tencingo cuando entró una llamada extraña por la radio municipal. No era directamente para nosotros, pero la operadora la desvió a nuestra frecuencia porque sonaba urgente y estábamos más cerca. Una mujer mayor, desde una ranchería llamada El Tular, reportaba que en la madrugada escucharon cantos en el monte y vieron luces extrañas entre los árboles. Decía que era la segunda noche seguida que pasaba. Según sus palabras, algo andaba caminando en el cerro, llamando por nombres. No había ningún delito en curso, solo miedo, pero en esta zona muchas veces una llamada así puede acabar revelando algo serio, gente armada pasando por brechas o cultivos ilegales escondidos en la sierra. Ernesto no se tomó la llamada en serio, pero yo sí. A esa señora la conocía de vista, doña Cleta. Tenía fama de exagerada, sí, pero nunca de mentirosa. Además, lo que más me llamó la atención fue cómo terminó su mensaje. Uno de los muchachos no volvió del corral. Y los perros no ladraron. Solo chillaron. Decidimos ir. La ranchería quedaba a poco más de 1 hora de camino, dependiendo del estado de las brechas. Cargamos el radio de largo alcance, agua, lámparas y partimos. El camino hasta el Tular era difícil incluso para nuestra patrulla 4x4.
Llovía intermitente desde días atrás y la tierra se volvía traicionera. Los árboles estaban espesos, colgando sobre el camino como si quisieran cerrarlo, y la señal se perdía desde que salías del último pueblo. Llegamos a la ranchería casi a las 3 de la tarde. El lugar era pequeño, 6 casas, un corral comunitario y una capilla desvencijada. La mayoría de las casas estaban cerradas, como si nadie quisiera salir. Solo doña Cleta nos esperaba sentada afuera, con un rebozo oscuro que le cubría la cabeza. No me saludó con confianza, sino con ansiedad. Nos dijo que su nieto, Matías, de unos 14 años, había desaparecido en la madrugada. Salió a revisar el corral cuando oyó ruidos entre los animales, y no volvió. La familia pensó que se habría dormido por ahí, pero al amanecer no lo encontraron. Buscaron entre los matorrales, gritaron su nombre, nada. Y lo más raro, insistía ella, era que ningún perro lo siguió. Todos se acurrucaron dentro de las casas, con la cola entre las patas. Preguntamos si había visto luces o escuchado algo más. Ella solo dijo que antes de que el muchacho saliera, se oyó un canto bajo en el cerro, como de mujer, pero sin letra clara. Algo gutural, antiguo. No era canción de esta tierra, dijo. Algunos vecinos también lo oyeron, pero nadie se atrevió a subir. A esas alturas, Ernesto ya se notaba incómodo. Me dijo en voz baja que eso parecía más asunto de supersticiones. Pero yo decidí que al menos iríamos a revisar la zona del corral y el sendero hacia el monte. Si el muchacho había tenido algún accidente, había que hallarlo pronto. Si alguien lo había tomado, aún podíamos seguir rastro fresco. El sol se había cubierto con nubes espesas cuando llegamos al corral. Había huellas de botas sobre el barro, las del niño según la señora. Seguían un sendero estrecho, poco marcado, que subía entre los árboles hacia el cerro. No había señales de sangre, ni lucha, ni más pisadas. Nada que indicara compañía. Ernesto propuso esperar hasta la mañana siguiente para seguir el camino, cuando tuviéramos mejor luz. Pero algo me decía que no debíamos dejarlo así. Había una quietud extraña en el ambiente, como si el monte se hubiera tragado los sonidos. No se oían aves, ni grillos. Nada. Solo el rumor del viento entre las hojas. Así que decidimos subir por lo menos un tramo del sendero, para inspeccionar. Yo iba al frente con la lámpara encendida y Ernesto me seguía con el radio. A los 20 minutos de subida, el camino se volvió más angosto. Había ramas cortadas de forma brusca, como si algo pesado hubiera pasado abriéndose paso. Luego, unos metros más adelante, encontramos una figura colgando de un árbol. No era humana. Era un muñeco hecho de ramas secas, amarradas con tiras de trapo, y lo habían colgado con una cuerda de istle. Tenía clavos oxidados clavados en la cabeza. Y bajo él, una especie de círculo dibujado con ceniza. No parecía un simple juego. Tampoco algo improvisado. Ernesto me preguntó si debíamos bajar y pedir refuerzos. Pero no había señal, y regresar nos tomaría tiempo. Decidí que siguiéramos al menos hasta donde acabara el sendero. Lo que fuera que estuviera pasando allí, no era casualidad. A medida que subíamos, empezamos a oler humo. No de leña ni basura. Era un olor más seco, más denso, como si quemaran pelo o cuero. El humo salía de una parte alta del cerro, donde los árboles eran más bajos y las piedras estaban ennegrecidas. Y entonces lo vimos. Un círculo amplio, de tierra pelada, en medio de la maleza. En el centro, una especie de altar improvisado, piedras apiladas con restos de velas derretidas, huesos pequeños quizá de aves, y algo que parecía una máscara de barro, con cuernos. Alrededor, se notaban restos de tela roja, tiras de cuero, y más figuras de ramas colgadas de los árboles. Y ahí, en el extremo del claro, una especie de casucha vieja. De tablas podridas, con techo de lámina oxidada. Ninguna casa debería estar en ese lugar. No había camino que llegara por otro lado, solo el sendero que habíamos seguido. Ernesto quería regresar. Me dijo que aquello era cosa de brujos, que no teníamos por qué meternos.
pero yo me acerqué a la casucha. No tenía puerta. Adentro, el suelo era de tierra y había marcas recientes. Como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. En una esquina, encontré una prenda, un suéter pequeño, color mostaza. Doña Cleta había dicho que su nieto llevaba uno igual. Ahí terminamos la búsqueda por ese día. Bajamos con la prenda y notificamos a la base. No podíamos explicar lo que vimos sin sonar ridículos. Así que solo dijimos que habíamos encontrado indicios de que el menor había subido al cerro y que pediríamos apoyo para una búsqueda más amplia al amanecer. Esa noche, dormimos en una casa vacía de la ranchería. Nadie quiso recibirnos. Todos se encerraron temprano. Ernesto no pudo dormir. Y yo, tampoco. Porque durante la madrugada, desde el monte, volvió a escucharse aquel canto. Bajo, tembloroso, como un susurro hecho de lamentos. Pero esta vez, dijo un nombre. El mío. La señal del radio no mejoró. Apenas salimos del claro, volvió la estática, como si algo bloquease las ondas una vez cruzado cierto punto. Andrés propuso dejar el patrullaje hasta ahí, pero yo sentía que si regresábamos sin intentar hablar con alguien del caserío, nos quedaríamos con esa espina clavada. Además, yo había visto a ese niño, o lo que fuera, y no podía ignorarlo. El camino se volvió más difícil. Estaba lleno de raíces gruesas, piedras resbalosas y ramas bajas que parecían cerrarse conforme avanzábamos. Andrés se resbaló un par de veces. Yo no era de meterme en cosas raras, pero en ese tramo empecé a notar algo: ningún pájaro cantaba, no había insectos, ni siquiera el viento se sentía. Solo el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas y nuestras respiraciones tensas. Llegamos a una zona más abierta, un pequeño claro donde se alzaban varias casas de madera, muy rústicas, hechas con troncos irregulares y techos de palma vieja. Algunas parecían abandonadas, otras no. Pero ninguna tenía luz. Todo se sentía suspendido en un silencio espeso. Un perro flaco nos miró desde una esquina, sin ladrar, solo vigilando. Nos acercamos a una de las casas y tocamos la puerta. Nadie respondió. Lo hicimos en otra, luego en una tercera. En todas lo mismo, silencio. Las casas no estaban vacías, lo sabíamos. Había señales de vida, ropa tendida, fogones apagados, restos de comida reciente. En la última casa, vi algo que me puso la piel de gallina, una figura colgada del techo, hecha con ramas, plumas y lo que parecían uñas humanas. No era decoración ni artesanía, era un amarre. Andrés lo notó también. Me dijo en voz baja que nos fuéramos. Pero entonces escuchamos pasos. Varios. Lentos, arrastrados. No venían por el camino ni de los árboles. Venían de las casas, como si quienes vivían ahí hubieran estado esperando a que entráramos al claro. En menos de un minuto, teníamos a unas 5 personas alrededor, todas ancianas, con los rostros cubiertos por rebozos oscuros o sombreros viejos. No decían nada, solo nos observaban. Andrés intentó hablarles, identificarse como policía, preguntar por la llamada de emergencia, pero nadie respondía. Solo nos miraban, como si esperaran que nosotros dijéramos algo en específico. Yo, por impulso, dije que veníamos por el niño. Que lo habíamos visto, y que parecía necesitar ayuda. En ese momento, una de las mujeres levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupila, sin expresión. Y entonces, sin decir palabra, señaló hacia el monte. La gente se apartó y nos abrió paso. No hubo discusión entre Andrés y yo. Seguimos la dirección que ella marcó, avanzando entre árboles viejos, donde el musgo colgaba como telarañas y el aire olía a humedad y tierra podrida. No había camino marcado, pero de algún modo sabíamos hacia dónde ir. O tal vez eso querían hacernos creer. Después de varios minutos, vimos una estructura de piedra semienterrada en el monte. Parecía una especie de altar, antiguo, lleno de velas negras derretidas, huesos de animales y un cuenco grande en el centro. Al acercarnos, notamos algo en el suelo,
una camisa infantil, empapada en barro seco y sangre vieja. Era la misma que llevaba el niño que vi en la curva. Andrés se acercó con más cuidado. Cuando quiso levantar la prenda, el cuenco empezó a vibrar. No tenía agua ni líquido, pero vibraba como si algo dentro estuviera a punto de romperse. En ese instante, oímos un grito. No venía de lejos. Estaba a unos metros detrás de nosotros. Era el grito de un niño. Giramos al mismo tiempo, pero no había nadie. Solo árboles. Ni rastro de pisadas ni ramas movidas. Y entonces, el aire cambió. Ya no olía solo a tierra húmeda, sino a carne vieja, a sudor rancio. Algo estaba cerca. Le dije a Andrés que nos fuéramos, pero él parecía aturdido. Seguía viendo el altar, como si no pudiera apartar la mirada. Tuve que jalarlo del brazo. Apenas lo hice, una sombra cruzó a toda velocidad entre los árboles. No la vi completa, solo una figura negra, baja, casi arrastrándose. En ese momento, escuchamos que alguien nos hablaba desde el altar. No era una voz clara. Era un susurro, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. No entendí nada, pero Andrés empezó a temblar. Dijo que lo habían llamado por su nombre. Que la voz decía que debía quedarse. Lo jalé otra vez, con fuerza. Y justo en ese momento, el suelo junto al altar se abrió, como si algo desde abajo hubiera empujado. No fue un derrumbe, fue una grieta. Una mano salió, pero no era humana. Tenía los dedos demasiado largos, las uñas negras, la piel arrugada como cuero viejo. Corrimos. No sé cómo regresamos al claro, pero cuando lo hicimos, ya no había nadie. Las casas seguían ahí, pero ahora parecían ruinas. De verdad ruinas, techos caídos, paredes comidas por el moho, ventanas rotas. ¿No podía ser? No había forma de que lo que vimos antes fuera un montaje. Llegamos a la patrulla jadeando. El radio aún no funcionaba. Andrés estaba pálido, no hablaba. Encendí el motor y bajamos por la brecha a toda velocidad. No paramos hasta llegar al primer punto con señal. Pedimos refuerzos, pero cuando regresamos con el equipo al lugar del caserío, no había nada. Ni casas. Ni claro. Ni altar. Solo monte cerrado. Los del grupo de búsqueda pensaron que nos habíamos perdido. Que confundimos algún otro camino. Pero Andrés y yo sabíamos que no era así. La evidencia estaba en el uniforme de Andrés. Tenía manchas de tierra con ceniza y una de esas figuras hechas con ramas atada a su cinturón. Nadie supo explicar cómo llegó ahí. Esa noche, Andrés no quiso volver a su casa. Se quedó en mi departamento, sentado en silencio. Solo dijo una frase antes de dormir: a mí me llamaron por mi nombre. Después de aquella noche, las cosas no volvieron a ser iguales para Andrés. Ni para mí. No hicimos reporte oficial. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que nos metimos al monte y encontramos un altar donde una cosa con manos inhumanas salió del suelo? ¿Que vimos casas que después ya no estaban? Sabíamos cómo funcionan las cosas en la estación. En el mejor de los casos, se reirían. En el peor, nos declararían no aptos para patrullar. Así que callamos. Pero Andrés empezó a cambiar. Dormía poco. A veces se quedaba en el estacionamiento del comando mirando hacia el bosque, como si esperara que algo saliera de allí. En otras ocasiones lo encontré murmurando solo. Decía nombres que no conocía. Uno en particular se repetía: Simil. Una tarde, tomé valor y le pregunté qué era eso. Andrés solo respondió que lo soñaba. Que en las pesadillas aparecía el mismo altar, pero ahora rodeado por niños con los ojos vacíos. Decían su nombre una y otra vez, como un rezo invertido. Decían que Simil lo estaba preparando. Que pronto iba a entender. Empecé a investigar por mi cuenta. No soy religioso, pero crecí escuchando historias en casa. Recordé a una tía que hablaba de cosas parecidas en Veracruz, en las sierras. Le llamaban nahuales falsos, entes que se disfrazaban de niños o animales para atraer a los curiosos al monte. Según ella, no era brujería moderna,
sino algo más viejo, anterior a los pueblos, anterior incluso a la lengua. Algo que, si se le abría paso, regresaba a ocupar su sitio. Busqué en archivos viejos, en periódicos locales. Encontré algo. En 1992, un grupo de topógrafos se perdió en esa misma región. 2 fueron hallados en estado de shock, uno hablaba en un idioma que nadie pudo identificar. Nunca se recuperó. El tercero nunca apareció. Se decía que habían encontrado una estructura antigua antes de desaparecer. El informe fue archivado. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en una copia vieja del censo de la zona. A unos 5 kilómetros de donde Andrés y yo estuvimos, figuraba una comunidad llamada Yaschen, registrada por última vez en 1961. La nota decía, población evacuada por causas no especificadas. Un médico rural, entrevistado años después, hablaba de casos de insomnio colectivo, niños que amanecían con la mirada fija y mujeres que decían que el cerro les hablaba por las noches. ¿Lo mandaron callar? Volví a buscar a Andrés para contarle. Quería mostrarle lo del censo, las historias. Pero no lo encontré. Había pedido vacaciones de forma repentina. Nadie sabía dónde fue. Lo último que supe fue por su hermana, le dejó una nota donde decía que tenía que volver al lugar donde lo llamaron. Nada más. No dormí bien durante semanas. Al cabo de un mes, fui con un grupo de amigos al mismo sitio. Un exmilitar, un guía local y yo. Llevamos radios, GPS y cámaras. Queríamos probar que no había alucinaciones, que algo objetivo podía registrarse. Después de medio día de caminata, encontramos un claro. No era igual al que yo recordaba, pero había algo similar. Silencio absoluto. Sentí un peso en el pecho apenas entramos. Las cámaras fallaron. El GPS marcaba coordenadas incoherentes. Y entonces vimos una figura, sentada junto a un tronco viejo, era Andrés. Estaba sucio, flaco, con la ropa rota, pero vivo. Nos miró como si no nos reconociera. Al acercarnos, empezó a murmurar. No parecía hablar con nosotros, sino con algo que no podíamos ver. Lo único que alcanzamos a entenderle fue, ya se abrió. Ya se levantó. Nos lo llevamos a cuestas. Costó sacarlo. A ratos se resistía. Lloraba o reía sin razón. Al llegar al hospital, los médicos lo internaron por agotamiento extremo. Nunca quiso hablar más del tema. Y con el tiempo, dejó de hablar del todo. Vive ahora con su hermana, como ausente. Mirando siempre hacia el monte. La última vez que fui a visitarlo, lo encontré en el patio, dibujando con una rama en la tierra. Figuras de espirales, triángulos deformes, ojos repetidos. Como los símbolos que vi en el altar aquella noche. Me miró por primera vez en meses y dijo algo con una voz que no era la suya. Ahora viene por ti. Desde entonces, a veces despierto a mitad de la noche. Hay una figura junto a mi ventana, quieta. No puedo verla bien, pero sé que está ahí. No se mueve. Solo espera. El monte no está lejos. Nunca lo estuvo. Y ahora, a veces, también sueño con el nombre. Lo mismo que murmuraba Andrés. Simil. Y sé que, tarde o temprano, también me va a llamar. No tengo una forma fácil de contar esto. Durante años pensé que todo lo que vimos aquella noche era una combinación de cansancio, superstición del pueblo y el efecto de trabajar entre tanta podredumbre humana. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que no todo se puede explicar. Y que a veces uno no está preparado para ver lo que realmente hay en ciertas partes del país. Esto pasó cuando yo tenía 37 años. Ya llevaba más de una década como policía estatal y estaba asignado a una región rural del sur de Veracruz, en una zona donde las brechas se mezclan con pantanos y caminos sin asfaltar. A veces los reportes que llegaban no los tomábamos tan en serio, porque la gente llamaba por todo, luces raras, perros que hablaban, cosas que a veces eran solo cuentos. Pero aquel turno fue diferente desde el principio. Me acuerdo bien.
Era martes. Nos llegó un reporte desde un caserío llamado Palo Oscuro, un lugar al que se llegaba por una brecha mal hecha después de una hora de camino desde la carretera. Decían que habían encontrado un cuerpo flotando en una acequia, pero el detalle que nos desconcertó fue que no lo querían sacar. Según el que llamó, los del pueblo decían que no se podía tocar al muerto hasta que llegara alguien que supiera. Así lo dijeron. Yo fui con el agente Covarrubias, un compañero de confianza con el que llevaba años trabajando. Él no creía en nada de eso, y yo tampoco, pero ya desde la entrada notamos que ese pueblo tenía algo raro. Ni un perro. Ni un gallo. Ni un niño. Las casas estaban cerradas, muchas con ramas secas colgadas en las puertas, como protección. Olía a tierra mojada y a humo, pero no había fogatas encendidas. Nos recibió un señor mayor, que dijo ser el comisario. No daba nombre, solo decía, soy el que lleva la cuenta. Nos llevó a donde estaba el cuerpo. Era un canal angosto, a la orilla de un campo de caña. El agua corría lenta, turbia. Flotando en medio, de cara al cielo, estaba el cuerpo de un hombre desnudo. La piel pálida, hinchada. Pero lo que nos impactó no fue el estado del cadáver, sino el rostro. Tenía la boca abierta, como congelada en un grito, y los ojos completamente blancos. Sin pupilas. No era normal. Lo peor fue que la gente del pueblo estaba allí, parados en silencio, observando desde lejos. No hablaban. Solo nos miraban. Eran como 15 personas, todos vestidos con ropa vieja, algunos con pañuelos en la cabeza. ¿Por qué no lo sacaron?, preguntó Covarrubias. El comisario solo dijo que él no era de ellos. Que no era un poblador, pero que alguien lo mandó. Dijo que llegó caminando por el monte, solo, la noche anterior, y que lo vieron deambular entre las casas, pero nadie se atrevió a detenerlo. Lo que no me gustó fue lo que dijo después. Traía la marca en el pecho. Pedimos permiso para sacar el cuerpo. Nadie se movió. Les dijimos que era un procedimiento legal, que nosotros nos haríamos cargo, pero nadie se acercó. El comisario solo señaló el canal y luego se persignó. Entramos al agua con cuidado. Covarrubias sujetó el cuerpo por los hombros y lo sacamos a la orilla. Tenía las manos llenas de tierra. Las uñas negras, como si hubiera escarbado con desesperación. En el pecho, justo entre las costillas, tenía una cicatriz en forma de círculo, como quemada con algo caliente, pero vieja. No era reciente. Pedimos una camioneta de apoyo para llevar el cuerpo al forense en el municipio. Mientras esperábamos, nos quedamos ahí con el cadáver. Los del pueblo se fueron retirando uno por uno, sin decir palabra. Antes de irse, el comisario se nos acercó y nos dijo algo que todavía recuerdo como si fuera ayer. No lo entierren donde haya agua. Si se moja otra vez, va a regresar. Covarrubias se rió. Yo no. Había algo en su tono que no sonaba a amenaza ni a broma. Era más bien como una advertencia desesperada. La camioneta llegó una hora después. El cuerpo fue subido con ayuda de una lona. Nadie nos acompañó. Regresamos al destacamento con esa sensación espesa en el pecho. Al día siguiente fuimos citados por el director regional. El médico forense había encontrado algo que no cuadraba. Según el informe preliminar, el hombre no murió por ahogamiento. No había agua en sus pulmones. Tampoco presentaba heridas, fracturas ni signos de violencia. Pero lo más extraño fue que la fecha estimada de muerte era entre 5 y 7 días antes de que lo encontráramos. Eso no podía ser. Porque ese hombre caminó entre las casas del pueblo la noche anterior. Y lo vieron. Esa mañana, después del informe del forense, Covarrubias estaba más callado de lo normal. No era alguien que se dejara impresionar fácil, pero lo noté incómodo. Revisamos el expediente juntos. El tipo no tenía identificación, pero parecía tener entre 30 y 40 años. Huellas dactilares sin registro. Sin cicatrices previas excepto esa quemadura en el pecho, ya vieja. La causa de muerte era indeterminada.
No había señales de trauma ni intoxicación. Solo, vacío. Eso decía el informe, ausencia de actividad orgánica compatible con muerte súbita no explicable. Era como si se hubiera apagado por dentro. ¿Y entonces quién caminó en ese pueblo la noche anterior? Dije en voz baja, más para mí que para él. Pudo ser otro. Alguien parecido. Pero no sonaba convencido. Decidimos regresar a Palo Oscuro por cuenta propia. Oficialmente, no teníamos nada más que hacer ahí, pero yo necesitaba entender. El lugar ya me había dejado una espina clavada. Esta vez íbamos armados y con más cuidado. Cuando llegamos, el pueblo parecía igual de desierto que antes. Pero notamos que muchas casas tenían ramas frescas colgadas, como si hubieran hecho una especie de limpieza o ritual. El comisario ya no estaba. Una mujer mayor nos dijo que se había ido a la milpa lejana y que no volvería por unos días. Evitaban hablar con nosotros. Les preguntamos si conocían al hombre del canal. Nadie respondió. Pero una niña, de unos 8 años, nos miró desde la puerta entreabierta de su casa. Tenía los pies descalzos y una mirada muy viva. Dijo en voz baja. Él vino por el agua. Pero no lo dejaron entrar. Por eso se quedó afuera. Por eso grita. Le pregunté qué quería decir. A veces, cuando llueve, caminan en la orilla. No hay que verlos a los ojos. Si uno los ve, se lo llevan. Eso fue todo lo que dijo. Su madre salió y la metió a la casa. No volvimos a verla. Esa noche, ya en la base, Covarrubias quiso ver de nuevo el cuerpo. Le dieron acceso al área de refrigeración del forense. Yo no quise entrar. No me hacía falta. Me quedé en el pasillo. Tardó unos 15 minutos. Cuando salió, tenía la cara blanca. Me dijo algo que me puso la piel de gallina. El cuerpo está seco. ¿Seco? Sí. Como si se hubiera secado por dentro. No huele, no suda, no hay líquidos. Como un muñeco. Pensamos en exhumarlo para examinarlo en otro laboratorio, pero al día siguiente ya no estaba. El encargado de la morgue dijo que había sido retirado por un grupo federal que no dejó nombre ni registro, solo una firma ilegible en un papel sellado. Eso fue lo que rompió a Covarrubias. En los días siguientes dejó de venir al turno. Cuando fui a su casa, me dijo que ya no quería saber más. Me confesó que había tenido sueños. Que veía al hombre parado frente a su puerta, con los ojos blancos, goteando agua, como si acabara de salir del canal. Que no decía nada. Solo lo miraba. Cada noche más cerca. Intenté convencerlo de que era estrés. Le dije que necesitábamos seguir investigando. Pero me pidió que no lo volviera a buscar. Un par de semanas después me tocó cubrir una patrulla en la zona de los Cañales, cerca de Palo Oscuro. Llovía fuerte. El camino estaba encharcado, y al pasar por un tramo de acequia, la luz del faro iluminó algo a la orilla del agua. Al principio pensé que era un animal. Pero cuando frené y bajé con la lámpara, vi huellas. Descalzas. Humanas. Y frescas. Marcadas en el lodo, como si alguien hubiera salido del canal hace poco. Y no eran de un solo par de pies. Eran varias. Algunas pequeñas, otras grandes. Caminaban todas en dirección al pueblo. Reporté las huellas, pero nadie más quiso ir a revisar. Me dijeron que no tenía sentido, que la lluvia las habría borrado pronto. Y era cierto. A los minutos ya no quedaba rastro. Pero yo las vi. Y sabía hacia dónde iban. A Palo Oscuro. Volví por última vez. Fue como entrar a un lugar abandonado a medias. Algunas casas estaban abiertas. Otras, cerradas con tablas desde dentro. No vi niños. No vi ancianos. Solo unos cuantos hombres sentados frente a sus puertas, sin mirarme, como si no estuviera ahí. Recorrí el pueblo hasta la pequeña capilla de piedra en el centro. Me habían dicho que llevaba años cerrada, pero ese día encontré la puerta entreabierta. La madera estaba hinchada por la humedad. Dentro,
Todo olía a tierra mojada y cera vieja. Había un altar al fondo, pero no tenía santos ni cruces. Solo ramas secas y figuras de barro sin rostro. Estaban alineadas en círculo. En el centro, un cuenco de barro con agua turbia. Me acerqué. En el fondo del cuenco flotaban cabellos humanos. Un sonido suave me hizo voltear. Alguien había entrado. Era la mujer mayor que nos habló la primera vez. Su voz era baja, firme. No se sorprendió de verme ahí. Ya no pueden hacer nada, dijo. Esto no es asunto de policías. Le pregunté qué era entonces. Ustedes solo vieron lo que no debían. Pero ya están marcados. Le exigí una explicación. Me miró con lástima. A veces nacen entre nosotros. No son malos. Solo antiguos. Caminan cuando llueve. Buscan regresar. Pero a veces se les impide. Por eso lo toman. Lo que les falta. Lo que necesitan. Agua. Respiración. Calor. Le pregunté si hablaba de los que murieron. Nadie muere. Solo cruzan. Algunos no vuelven. Otros sí. A veces, no del todo. Me acerqué un paso, furioso. ¿Qué le hicieron al hombre del canal? Él ya no era de aquí, respondió con una calma fría. Pero intentó entrar. Ya no lo reconocían. Por eso lo rechazaron. Por eso gritó. No entendía nada. Pero entendí lo esencial, ese hombre que vimos no estaba vivo. Y probablemente, no estaba del todo muerto tampoco. Me fui sin decir más. Al salir del pueblo, algo me hizo mirar hacia atrás. En la loma cercana, la que da al canal, vi varias figuras de pie. Inmóviles. No pude contar cuántas. Eran como sombras largas contra la niebla. No se movían. No se escondían. Solo estaban ahí. Esa noche, ya en casa, soñé con agua. Con la sensación de estar bajo ella, sin poder respirar, sin entender si estaba subiendo o bajando. Solo agua. Oscura. Fría. Densa. Después del caso, pedí traslado. Nadie protestó. Pasaron años. Cambié de ciudad. De pareja. Incluso de vida. Pero a veces llueve fuerte por las noches y siento esa misma tensión en el aire. Esa presión en el pecho, como si algo me mirara desde la orilla de algún canal lejano. Nunca volví a saber de Covarrubias. Solo una vez. Hace poco. Me llegó un sobre sin remitente. Dentro, una nota en papel amarillento. Decía solo: no los mires a los ojos. Y estaba empapada.